Unidad número 6. Financiación del comercio internacional. Vamos a ver el tema 1, análisis del riesgo país. Importancia del análisis de riesgo país. El riesgo país es de vital importancia en aquellos países en vías de desarrollo que se incorporan de lleno al mercado financiero internacional, entregando parámetros de confiabilidad y transparencia sobre la emisión de su deuda externa. La existencia de un indicador de riesgo país hace que los inversores extranjeros consideren a esa nación para incluirla dentro de su cartera de inversiones. El indicador es una determinante del desarrollo de las relaciones comerciales a nivel internacional. Factores de riesgo político. Es un tipo de riesgo financiero que puede afectar a inversores de compañías así como a gobiernos. Se puede asemejar con el riesgo país y de hecho se usan ambos términos casi indistintamente, pero el riesgo político abarcaría solo una parte de los factores de riesgo país. De forma general, el riesgo político se refiere a la posibilidad de que no se alcancen los objetivos de una determinada acción económica, o estos se vean afectados debido a cambios y decisiones políticas de los gobiernos. Se suele otorgar un bajo nivel de riesgo político a países bastante estables políticamente, si bien esto no tiene por qué corresponder obligatoriamente con libertad política. De hecho, muchos gobiernos autoritarios son considerados bastante estables respecto a riesgo político. Factores de riesgo financiero. El riesgo financiero es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El riesgo financiero se refiere a las probabilidades de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados financieros sean mayores o menores de los esperados. De hecho, había la posibilidad de que los inversores realicen apuestas financieras en contra del mercado. Movimientos de estos en una u otra dirección pueden generar tanto ganancias o pérdidas en función a la estrategia de la inversión. Factores de riesgo financieros. Tipo de riesgos financieros. Riesgos de mercados asociados a las fluctuaciones de los mercados financieros y el que se distinguen. Riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas. Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés. Riesgo de mercado en acepción restringida, que se refiere específicamente a la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros tales como acciones, deudas, derivados, etc. Tipo de riesgo financiero. Riesgo de crédito, consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no suma sus obligaciones. Riesgo de liquidez o financiamiento, y que se refiere al hecho que una de las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos que no pueden vender por suficiente rapidez y al precio adecuado, y la voluntad de hacerlo. Riesgo operativo, que es atendido como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas de insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. Riesgo país o riesgo soberano. También tenemos riesgo sistemático. En los tipos de evaluación de riesgo país, visión del mercado, el riesgo país se define como riesgo de ciertos factores específicos de un país pueden afectar adversamente las habilidades de una aseguradora de cumplir con sus obligaciones financieras. AMBEX evalúa e incorpora el riesgo país en todas sus calificaciones crediticias, lo que implica
identificar los diferentes factores dentro de un país que podrían directamente o indirectamente afectar a una compañía aseguradora. Estos factores se clasifican en tres categorías principales: riesgo económico, riesgo político y riesgo del sistema financiero. Este último, a su vez, se divide en riesgo de seguros y riesgo del sistema financiero que no es de seguros. Tipo de evaluación de riesgo país, visión, mercado. Una evaluación de riesgo país no es directamente comparable a una calificación de una deuda soberana, la cual evalúa la habilidad y la disposición de un gobierno para hacer frente a sus obligaciones de deuda. El análisis de riesgo país toma en cuenta las finanzas y las políticas de gobierno soberano. Sin embargo, la determinación final no se guía solamente por estos factores. Por lo tanto, la evaluación de riesgo país no está atada a una calificación de deuda soberana. Tema 1. Adquisición internacionales. Sus antecedentes. El mercado de control de empresas es uno de los de mayor crecimiento en los últimos años. En este mercado se realizan transacciones cuyo resultado final es normalmente un cambio en el equipo directivo, en el consejo de administración y por consiguiente en la gestión de empresas. Las operaciones más habituales en este mercado son fusiones, normalmente amistosas. Supone la creación de una nueva empresa a través de la adición de los activos y pasivos de las empresas fusionadas. La fusión entre dos empresas se negocia en la primera fase entre los equipos directivos de las mismas. Antecedentes: ofertas públicas de adquisición. Pueden ser tanto amistosas como hostiles. En ocasiones suponen la incorporación del activo pasivo de la empresa adquirida de la empresa compradora, perdiendo aquella su personalidad jurídica. Votaciones en la Junta General de Accionistas para cambiar la composición del actual Consejo de Administración. En estos casos, un grupo de accionistas disidentes presenta una alternativa al actual Consejo de Administración, normalmente para cambiar la composición del mismo y la estrategia de la empresa. Factores que influyen en los flujos de efectivos esperados. El mercado de control proporciona controles externos. La existencia de los mercados de control de empresas supone una fuerte adicional de control de gestión. La existencia de dicho mercado fuerza al actual equipo directivo a trabajar del modo más eficiente de que es capaz. De otro modo, habrá otro equipo dispuesto a desplazarlo de sus funciones. Cuando un inversor descubre el funcionamiento ineficiente de una empresa, esto es la posibilidad de que la estructura para hacerla más eficiente y aumentar su valor, puede lanzar una operación de toma de control de la misma mediante una OPA u otro sistema. Factores que influyen en los flujos de efectivos esperados. Teorías sobre sus funciones y adquisiciones. Para que una función de dos empresas se produzca, alguien ha de responder alternativas a las siguientes preguntas. ¿Es el valor de estas dos empresas juntas superior a la suma del valor de cada una de ellas funcionando por separado? De otro modo, no habría ningún interés por parte de ninguna de las dos empresas en fusionarse. Del mismo modo, los directivos de una empresa que pretende adquirir a otra han de responder afirmativamente a la pregunta similar: ¿tendría esa empresa más valor bajo nuestra gestión del que tiene ahora? Si los directivos y accionistas de las dos empresas se ponen de acuerdo en la convivencia de la unión y, más importante, en la valoración de dos empresas, entonces se produce una fusión, que es la forma más amistosa de unión. Las teorías sobre las fusiones y adquisiciones
si no se produce en acuerdo entre los directivos por desacuerdo de la valoración en el reparto de los puestos claves, entonces los directivos de una empresa pueden lanzar una oferta pública de adquisición, hostile takeover bid, a las acciones de la otra. Se suele aplicar el adjetivo de hostil a este tipo de ofertas, pero esta hostilidad con significado negativo solo amenaza, como veremos a continuación. El equipo directivo se puede perder su empleo. Las acciones suelen resultar muy beneficiados de la hostilidad. El precio de compra habrá de ser necesariamente superior al precio actual de la empresa. De otro modo, ningún accionista querría vender inferir al valor incremental de los directivos de la empresa compradora, esperando generar con las dos empresas bajo su dirección. Otro tipo de estructura multinacional. La estructura organizacional de una compañía multinacional. Estas empresas multinacionales se enfrentan a dos fuerzas opuestas en el diseño y la estructura de su organización. Se enfrentan a la necesidad de diferenciación que les permite ser especializados y competitivos en sus mercados locales. También se enfrentan a las necesidades de integrar. Las estructuras adoptadas, por lo tanto, tienen que encontrar un equilibrio entre estas necesidades opuestas y permanecer en líneas estratégicas de empresas para prosperar. Por lo tanto, las empresas multinacionales han desarrollado muchas permutaciones estructurales para satisfacer sus necesidades de negocio. El modelo subsidiario de esta estructura organización de la compañía multinacional se presenta que el propietario de subsidiarias en el extranjero es uno de los modelos estructurales más básicos de una empresa multinacional. Las filiales son unidades independientes con sus propias operaciones, finanzas y funciones de recursos humanos. Así, las filiales en el extranjero gozan de autonomía que le permite responder a las condiciones competitivas locales y desarrollar estrategias locales de respuesta. Por ejemplo, división de productos. La estructura organizativa de la empresa multinacional, en este caso, se desarrolla sobre la base de su cartera de productos. Cada producto tiene su propia división que se encarga de la producción, la mercadotecnia, las finanzas y la estrategia global en este producto de nivel mundial. La estructura organizacional del producto permite a las multinacionales eliminar las divisiones de productos que no son exitosos. División de áreas. Una organización usada este método o este modelo es divisional por naturaleza y las divisiones se basan en la zona geográfica. Cada región geográfica es responsable de cada uno de los productos que se venden dentro de su región. Estructura funcional. Funciones tales como las finanzas, operaciones, mercadotecnia y recursos humanos determinan la estructura de la empresa multinacional. En este modelo, la ventaja de utilizar esta estructura es que hay una mayor especialización dentro de los departamentos y procesos más estandarizados a través de la red global. Las desventajas incluyen la falta de comunicación entre los departamentos y el trabajo en red, que contribuyan a una mayor rigidez de la organización. De estructura matricial. La organización con una estructura matricial es una superposición entre las estructuras funcionales divisionales. La estructura de características por relaciones de reporte dual en el que los empleados informan tanto el gerente funcional y el gerente divisional. Los proyectos de los trabajos implican equipos multifuncionales de múltiples funciones, tales como finanzas, operaciones y mercadotecnia.
Red transnacional. La evolución de la estructura matricial ha permitido llegar a la red transnacional. El énfasis se centra más en la comunicación horizontal. La información ahora que es compartida de forma centralizada utilizando nuevas tecnologías como el sistema de planificación de recursos empresariales. Esta estructura se centra en establecer bancos de conocimientos y redes de información que permite la integración global, así como la capacidad de reacción local.